de 1994 y es la que ha tomado el Perú. El Perú ha tomado esta noción teórica, este acuerdo del valor, ha firmado el acuerdo del valor de la OMC, ya siendo miembro de la OMC, porque el Perú ya era miembro antes, ¿no? Ha tomado este acuerdo del valor y lo ha traído a su legislación nacional. Lo ha puesto ¿cómo se dice? Perdón, la palabra se me fue. Al acoplarlo a la legislación nacional, lo ha convertido, como se dice, en ley, ¿no? Y ahora es ley para la República del Perú, ¿no? Y constantemente el acuerdo de valoración se va mejorando, se van sacando nuevas cosas, se van descubriendo nuevas tecnologías también, y el Perú todos estos cambios, que son sugerencias de cambio, las va acoplando a su legislación, ¿no? Este acuerdo del valor de la OMC, que es firmado en 1994, acuerdo del valor de la OMC, que ayer a grosso modo lo vimos, que está en tu campus, ¿no? Si tú quieres descargarlo, quieres chequearlo, está en el campus, está ahí todo, está completo, ¿no? Por si lo quieres leer. En la diapositiva está resumido, ¿no? No se podía poner pues todo ese texto porque tampoco es que vayamos a verlo todo, ¿no? Nosotros vamos a ver cosas muy puntuales de lo que es valoración, por el tiempo, y segundo que para lo que ustedes están preparando, ¿no? Para recibir un curso de valoración entero, pues pueden ser meses, incluso años, ¿no? Es un tema un poco complicado. Dentro del acuerdo de valoración, el acuerdo de valoración está dividido en artículos, tiene sus anexos también, y los artículos son los que definen las formas de valorar de los países, ¿no? Dan las recomendaciones de cómo los países deben valorar las mercancías. Porque el valor en aduanas no es nada más y nada menos que el valor de la mercancía. Que ahora las administraciones aduaneras pueden decir que al valor de la mercancía hay que sumarle otras cosas, puede ser, pero no es nada más que el valor, lo que te ha costado la carga que está ahí. Entonces, las administraciones aduaneras, pregunta, en el Perú, ¿cómo se llama la administración aduanera? En el Perú, ¿cómo se llama la administración aduanera? ¿Cómo se llama la administración aduanera en Perú? SUNAT, ¿verdad? No, SUNAT. A ver, me hacen una pregunta, el total de qué? Eso no entendí el total. No, pero la administración aduanera es una. Entonces, para eso sirve la valoración. Y también ayer hicieron una pregunta interesante, ¿no? Y si yo no he pagado por esa mercancía, ¿qué pasará? De todas maneras, el acuerdo te brinda formas de valoración, que le han querido llamar métodos de valoración. Método de valoración. Los métodos de valoración son 6 métodos de valoración. ¿Dónde están recogidos? En los artículos del acuerdo de valoración, ¿no? Cada método tiene un número de artículo o en número, ¿no? En algunos métodos, bueno, un método está recogido en 2 artículos, los demás métodos en 1, donde te explicarán, te darán los alcances de todo lo que tiene que hacerse para usar dicho método en la valoración de la mercancía. Dato importante, los métodos son 6. No se olviden, 6 métodos de valoración. Y son los que vamos a comenzar a ver en estos momentos. El acuerdo de valoración establece 6 métodos. 1 principal y 5 secundarios, los cuales deben aplicarse en estricto orden sucesivo y por exclusión, con la excepción del artículo 4, que faculta al importador a invertir el orden de aplicación de los métodos 5 y 6.
¿Qué quiere decir esto? El primer método de valoración es el principal. ¿Y a qué se refiere el primer método de valoración? Se refiere al precio realmente pagado o por pagar. En realidad, la mayoría de mercancías que se reciben en un país son mercancías que has comprado. No quiere decir que no haya mercancía que no has pagado. Eso se utilizará en otro método. Pero si tú la has comprado, como la mayoría de cosas que se valoran, se utilizará el primer método. Y es por eso que a este primer método le llamamos y lo definimos que es principal. No, este es un método principal. Este método principal de valoración es el más usado porque, como te digo, la mayoría de las mercancías son pagadas. Y es tan sencillo como lo que sigue. Tú estás ingresando una mercancía. Muy bien. Tienes que pagar impuestos por esa mercancía. Excelente. ¿En base a qué? En base a lo que de verdad tú has pagado. Si tú has pagado 100 por esa mercancía, en base a esos 100, se pagará los impuestos. Si has pagado 50, en base a los 50, se pagarán impuestos. Si se ha pagado 200, en base a los 200, se pagarán impuestos. Entonces es importante, cuando ustedes hagan una importación o cuando recomienden a alguien la valoración, lo primero que ustedes tienen que decir es que la mercancía, cuando uno importa una mercancía, tiene que tener el precio realmente pagado, ¿no? Si no saben cuánto es lo que han pagado, si no saben, ahí es cuando comienza el problema, ¿no? Toda importación se paga, pero ¿se paga qué? No, se pagan impuestos, se paga la mercancía, se paga almacenaje, ¿no? En realidad toda importación paga impuestos, ¿no? Eso sí. Hay algunas excepciones, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, el valor, ¿no? Un ejemplo de una mercancía no pagada, un regalo. Te mandan un regalo, te mandan una computadora de regalo. Tú no has pagado, ¿no? Profe, pero uno ha pagado en el extranjero. Ya, pero el que va a pagar impuestos es el importador. Y el importador no ha pagado una mercancía. ¿Sí o no? No la ha pagado. Pero igual tendrá que pagar impuestos. Pero ahí tú dirás, ya, pero se supone que es lo realmente yo he pagado por la carga y yo no he pagado por esa carga. Entonces ahí es donde ingresan estos métodos de valoración, ¿no? Porque los métodos de valoración son varios casos, pero lo que sí, el método de valoración tiene que aplicarse ordenado, ¿ya? Tienes que tratar primero de aplicar el primer método. Si el primer método no se puede aplicar, por ejemplo, en un regalo, tú no puedes aplicar el primer método, porque el primer método es lo realmente pagado. Si es un regalo, tú no lo has pagado. Ahora, no confundan pagar por la mercancía con pagar impuestos. Una cosa es pagar por la mercancía y otra muy distinta es pagar los impuestos. ¿Ya? No nos desviemos del tema, porque ya no estamos saliendo del tema. Volvamos al primer método de valoración. ¿Ya? Tranquilos ahí. Pero lo que sí, una cosa es pagar impuestos, es pagar la mercancía que te la ha vendido, y otra cosa es pagarle impuestos a la SUNAT. No tiene nada que ver ahí. Son dos pagos distintos. Que se relacionarán quizás uno con el otro en algún momento, puede ser. A ver. A ver, ¿todos me escuchan cortado?
A ver ahora. Ya. Ya, pero ahora ya está. Ya. Cuando se vaya la voz, tienen que avisar, pues yo no soy adivino, yo no, por eso le pregunto, ¿no? Cuando se vaya así, me escriben, ¿no? Y pero se corta, ¿no? Porque a veces es el internet que se congestiona. Sigamos a lo que decíamos, ¿no? Repito lo que dije. No confundir, no confundir el tema del lo que le pagas a tu proveedor por el valor de la mercancía, lo que le pagas al que le has vendido, que los impuestos que le pagas a SUNAT. Puede ser que a ti te hayan regalado algo que tú no has pagado porque obviamente te están regalando, pero aún así tendrás que pagarle impuestos a la SUNAT. Por supuesto que es a partir de un valor, ahí hay un tema de tributación distinto, ¿no? No es que tampoco todos los valores paguen, ¿no? Por ejemplo, te mandan algo de $10, eso no va a pagar impuestos, pues. Pero si te mandan algo de $200 para arriba, de $200 para arriba, sí tienes que pagar impuestos, a pesar de que sea un regalo. Entonces, ahí son dos cosas que no hay que confundir. Y decían que los métodos se tienen que aplicar uno por uno. Si no puedes aplicar uno, lo excluyes, te vas al segundo. Si no puedes aplicar el segundo, lo excluyes, te vas al tercero, te vas al cuarto, te vas al quinto y por último te vas al sexto, dependiendo. A veces no hay que llegar al sexto, a veces en el tercero, con el tercero puede ser el valor. Ahora, nosotros, en realidad lo que vamos a ver más es el primer método, porque los otros métodos los utilizará la SUNAT. Ya vamos a ver cómo la SUNAT revisa el valor, también lo vamos a ver en este módulo. Primero vamos a explicar de qué trata el primer método. El más importante, el método principal. Este es el método principal, el que más se usa, el mejor y el más justo también. Dice, el primer método y el principal, dice, el artículo 1 del acuerdo de valoración lo define como el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías, cuando éstas se venden en el país de exportación al país de importación y ajustado en conformidad a lo expresado en el artículo 8 del mismo. Te pregunto, ¿por qué solo habla de importación acá? ¿Por qué solo vamos a hablar de importación? ¿Por qué solo vamos a hablar de importación? ¿Por qué? Las exportaciones no pagan impuestos. Pues, ¿no? Si la exportación no paga impuesto, por demás está aquí, ¿no? Ahora, cuando acá te habla de un país de exportación, obviamente es el extranjero, pues el extranjero que le está vendiendo al Perú. En este caso, el Perú sería el país de importación, ¿no? Eso es lo que nos importa. Y ajustado en conformidad a lo expresado en el artículo 8. ¿Y por qué habla del artículo 8? Porque el primer método de valoración está recogido en el artículo 1 y artículo 8. ¿De qué? Del reglamento, del acuerdo del valor de la OMC. ¿Quieres verificar qué dicen estos artículos? Vas a tu campus, entras a tu archivo, que espero que lo hayan descargado, y ahí lo verifican, ¿no? Aquí, de todas maneras, hay algunos puntos que vamos a tocar. Pero existen condiciones que tú tienes que saber para que puedan afectarte el valor de transacción. ¿Por qué? Mira, te lo explico sencillo para que veas lo importante que es tener este valor. Tú importas, te lo explico con un ejemplo. Importas un celular, ¿ya? Un celular. El celular es marca LG, ¿ya? Lo importas tú, uno de ustedes, ¿ya? Alfonso. Alfonso importa su celular LG.
¿no? Le costó $500. Le costó $500, un ejemplo. Pero Alfonso no se preocupó de pedir una factura, no se preocupó, no sabía que tenía que pagar impuestos, él pensó simplemente que lo compraba y lo traía en su bolsillo y ya. No pidió factura, no calculó que tenía que pagar impuestos, lo trajo en su bolsillo, pasó por el aeropuerto, entró por el aeropuerto para regresar a Lima y en el aeropuerto lo paró la aduana, vio que el celular era nuevo y le pidió la factura para proceder la aduana a calcular los impuestos y que una vez, obviamente, te quitan el celular hasta que paguen los impuestos y ahí te lo devuelven. ¿No? Ese es más o menos el procedimiento. Entonces la aduana te dice, muy bien, señor, ¿usted cuánto pagó por el celular? $500. Ah, ya. ¿Y dónde está el documento que indique que usted pagó $500? No hay no, su factura queremos ver. No tengo factura. Su voucher del pago electrónico lo pagué en efectivo. Libro contable usted no tiene porque es una persona natural. No puede sustentar el primer método. Porque no puede sustentar ¿qué? No puede sustentar que has pagado $500. O si tú fueras la aduana, te pregunto, simplemente con lo que te dice Alfonso, ¿le creerías o no? ¿Tú qué dices? ¿Le creerías o no le creerías que ha pagado $500? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? No te creería. Tiene que haber un sustento. ¿Qué puede ser la factura? Puede ser el pago, pero como no se sabía, porque obviamente esto no lo sabe mucha gente, no lo pidió, no lo tiene. Entonces, ¿qué harán? ¿No pagarán impuestos? No. ¿Qué hacen? Rechazan el primer método porque Alfonso no ha podido sustentar el precio realmente pagado. No, lo que realmente ha pagado Alfonso, que sí han sido los 500, no estamos diciendo que Alfonso haya mentido, sí han sido los 500, pero no tiene cómo demostrar que han sido los 500. Entonces, descartarán el primer método y pasarán al segundo. Y mira el problema con el segundo. ¿Eh? El segundo, te lo adelanto antes de verlo para explicar el primer método. El segundo ya no es el valor de transacción del precio realmente pagado. El segundo es el valor de transacción de mercancías idénticas. ¿A qué se refiere esto? La SUNAT en su sistema tiene el control de todas las importaciones que se han realizado toda la vida en el Perú. La SUNAT tiene el control de todo eso, porque lo ingresa a un sistema. Y la SUNAT tiene el valor de todas las cosas que se importan al Perú. La SUNAT simplemente entra a su sistema, pone el modelo del producto y le sale todos los valores de un producto idéntico que se haya importado. Y un celular, obviamente, las importaciones de celulares, pues todo el mundo importa celulares. O sea que hay referencias de celulares, pero a montones. Entonces la SUNAT entra y comienza a revisar los valores que han traído, y que él ha aceptado. Entonces puede ser que agarre y encuentre un valor de $600. Ya no de 500 como te costó. Encuentra un valor de 600. Como tú no le has podido sustentar el precio que realmente has pagado, la SUNAT te va a calcular los impuestos ya no en base a 500, porque no le pudiste sustentar. Lo hará en función al precio más alto que esté en su sistema, que es 600. Yo te pregunto, si el impuesto se calcula al valor, ¿no? Al valor. A mayor valor traigas, mayor impuesto pagarás. ¿Ya? ¿Con cuál te saldrá más? Más impuesto. Si lo calculan con 500 o lo calculan con 600. ¿Con cuál saldrá más impuesto? Con 600, ¿sí o no?
Y tú ni por acá has pagado 600, tú has pagado 500. ¿Pero qué hiciste? No tienes cómo sustentar que pagaste 500 y tendrás que atracar que la aduana te calcule sobre los 600 y tendrás que pagarle impuestos sobre $100 más. ¿No? Que obviamente es un porcentaje de los $100, ¿no? Pero ya es más de lo que debiste haber pagado. Esto es un ejemplo con algo barato, ¿no? Esto puede ser de muchísimo más valor, porque así como trajiste un celular, pudiste haber traído 10 celulares. Y ya no estamos hablando de 500, estamos hablando pues de 5.000, ¿no? Y ya no estaríamos hablando de 600, sino de 6.000. Y sería más valor. Si no te lo pueden, por ejemplo, entraron a su sistema y no encontraron ninguna mercancía idéntica, no encontraron ese modelo de celular porque tú eres el primero que lo está trayendo. Entonces, descartan el segundo método. Lo botan, porque no se puede, porque no hay una mercancía idéntica. Se van al tercer método. El tercer método es el valor de transacción de mercancías similares, que es peor todavía, porque te encontrarán una mercancía que no es la misma, sino que es parecida. Por ejemplo, ¿no? Este celular era LG, tiene 4 gigas, tiene 64 gigas de memoria, entonces buscarán un igual y ponte que con esas características encuentren uno parecido, pero que sea Apple. Te pregunto, ¿cuál vale más? ¿El LG o el Apple? Por más de que sean la misma vaina. ¿El LG? ¿O en qué mundo viven? ¿Ah? El Apple vale más. El iPhone, por supuesto, todo lo que es Apple vale mucho más. Muchísimo. Y no es que sea tan bueno, ¿ah? Sino que lo que pasa es que te da un tema en la mentalidad de las personas, y yo no estoy de acuerdo con eso, dice que les da estatus tener un celular Apple, ¿no? A mí lo que me daría miedo, ¿no? Porque es más fácil que me lo roben. Pero obviamente el Apple vale más, ¿no? Por más de que no sea tan bueno, el Apple vale más. Entonces ya no vas a pagar impuestos de un LG por lo que te vale un Apple. Fregado. Y así irán, si no hay una mercancía similar, el cuarto método es el valor reconstruido. No, perdón, el valor deductivo. Deductivo es que van a investigar y ahí la cosa se... El tercer método se llama mercancías similares. Valor de transacción de mercancías similares. Ahí se llama el tercer método. Luego irán al cuarto, que es el valor deductivo, que van a buscar los precios de venta en el extranjero. Se hace un budín todavía, si no encuentran ahí, irán al quinto método. El quinto método es el valor reconstruido. ¿Qué van a hacer? Van a desarmar, imaginariamente, ¿ya? Imaginariamente van a desarmar tu celular, ¿no? Y van a ver cuánto costó la cámara, cuánto costó el botón, cuánto costó la memoria, cuánto costó el disco duro. Van a hacer una suma unitaria de todos los productos y van a reconstruir un valor. Y si no pueden así, se irán al último método, que se llama el método del último recurso, donde ya se juegan su última carta, que es ver a qué precio se vende en el país exportador, al precio local, ¿no? Y de ahí ver cómo se reconstruye. Son ya situaciones extremas, ¿ya? Que existen, pero sí o sí pagas. Ahora nunca pierden, sí o sí pagas. O sea, por uno de los métodos tienen que calcularte el valor. O sea, sí o sí siempre vas a pagar, ¿eh? Siempre vas a pagar. Ahora la cosa es cuánto pagas. No, la cosa es cuánto pagas. No, es por eso, ¿por qué expliqué todos los métodos? Porque quería explicar de la importancia de sustentar el precio realmente pagado por pagar. Porque si tú sustentas este precio realmente pagado por pagar del primer método con los documentos necesarios, te evitas ir al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y mucho menos, al menos del tercero en adelante, son una desgracia, ¿no? Del tercer método en adelante, eso es horrible, ¿no? Hasta el segundo pasa peor,
pero del tercero en adelante ya es una vaina, ¿no? Eso es lo que quería explicarle. De todas maneras, como vamos a ver cada uno de los métodos, ahí profundizaremos en cada uno de ellos, ¿no? Pero hacía la explicación para que veas la importancia, ¿m?, de tener todo para que nos acepten este valor. ¿Y qué condiciones se necesitan? Primero, que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercancías por el comprador. O sea, que tú puedas usar la mercancía que has comprado libremente. Menos a la exigencia de la legislación de las autoridades del país de importación. O sea, si en el Perú se te prohíbe utilizar la mercancía porque falta un permiso de internamiento, por ejemplo, para las mercancías restringidas, esas sí valen. Que limiten el territorio geográfico donde pueden revenderse las mercancías. O sea, que le vendan al Perú, pero diga, en el contrato diga, oye, yo te la he vendido a Perú, pero tú no se la puedes revender a nadie. Solo te la vendo para uso en Perú. Y que restricciones que no afecten el valor de la mercancía, ¿no? O sea, el valor que te lo venden no puede ser variado en ningún momento para que te lo acepten. O sea, ese precio realmente pagado por pagar tiene que ser ese el precio y que nunca se vaya a mover. Porque hay veces, ¿no? Hay veces que te venden una mercancía y te dicen, oye, ya yo te vendo 20 celulares. Si vendes 15, ya te hago una rebaja, te lo vendo a menos. Si vendes solo 10, ya un poquito más el valor, ¿no? Hay precios que se ajustan. Eso no vale para que te lo acepten. Si sucede ese caso, no te aceptarán el valor. Profesor, ¿y cómo se darán cuenta? En una importación chiquita no se van a dar cuenta, ¿no? Pero en el tema de grandes importaciones, de grandes empresas, las empresas firman contratos, ¿no? Firman contratos con sus proveedores, ¿no? Porque hay un valor muy grande, hay muchos riesgos. Entonces se firma un contrato con el proveedor donde tienen que estar detallados todas estas condiciones, ¿no? Para una importación puede $1,000, no, pues, ¿no? Pero para una importación puede, no sé, de $1,000,000. De hecho, tiene que haber un contrato, ¿no? Imagínate tanta plata en el aire así de fácil, ¿no? No, o como que yo te diga, oye, préstame $1,000,000 y así por así vienes y me lo das. Entonces, habría que ser un loco, ¿no? O habría que ver de dónde ha sacado ese dinero también, ¿no? ¿Qué más tienen? ¿Qué más para que la gente tenga el valor? Que la venta o el precio no dependa de condiciones, ¿no? Que no haya un condicionamiento para el precio. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor de parte alguno del producto de la reventa. O sea que cuando tú vayas a revender esa carga, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo soy Iraoka y compro computadoras Acer. No compro computadoras Acer. Esas computadoras Acer que yo Iraoka compro, ¿las compro para tenerlas guardadas o para vendérsela a otra persona? O a otras personas, ¿no? Si yo Iraoka hago una importación de computadoras, ¿para qué las importo? ¿Para guardarlas o para venderlas? ¿Para qué las importo? ¿Para guardarlas o para venderlas? Para venderlas. Para venderlas, ¿verdad? Obviamente, porque soy una empresa que vende computadoras. Entonces, ese valor de la reventa, que obviamente yo no voy a ser tan loco de venderlo al mismo precio que lo he importado, ¿no? Si lo he importado en 100, pues lo venderé a 120 para recuperar mi inversión y para ganar, o a 150, o yo ya veré, ¿no? Hay personas que importan a 100, por ejemplo, y lo venden a 200 y ganan el 100% de su inversión. Eso ya dependerá del propio mercado. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, o que en caso de existir no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio. Esto es bien importante también que ustedes lo sepan cuando trabajen con empresas que son transnacionales, ¿no? Por ejemplo, 3M. 3M de las mascarillas, ¿no? 3M los productos de limpieza. ¿Qué pasa con 3M? 3M es una empresa que está presente en todo el mundo, pero su filial, su casa matriz está en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América está la casa principal de 3M, desde donde fabrican las mercancías y las exportan a los diferentes países. Entonces 3M Perú compra una mercancía a 3M USA. Le compra una mercancía.
Una mascarilla KN, ¿ya? Una mascarilla. Perdón, N95. Entonces, como es 3M Perú, a 3M Perú le vende cada mascarilla a $1. Pero si le importa otra persona, ya no lo vende a $1, sino se lo vende a 2. En ese caso, ¿por qué le vende 3M a $1? Porque es la misma empresa, tienen vinculación. Y esta vinculación ha influido en el precio, por supuesto, porque al que no es vinculado se lo ha vendido a 2, y al que sí es vinculado se lo ha vendido a 1. Influye en el precio la relación que tienen. Si hay esta influencia de precio, tampoco se acepta el precio realmente pagado por pagar. Para que vean que son varias cosas que hay que ir viendo, ¿no? No solamente es el tema de saber lo que han pagado, sino que hay que ir viendo por qué la aduana te podría negar la afectación, ¿no? Porque ahora, la aduana va a verificar el precio. Y como tiene el control de todos los precios, sabe a cuánto te lo venden a ti y sabe a cuánto se lo venden al otro. Y sabe a cuánto se lo venderán al de más allá. ¿No? Ahora cuando veamos qué documentos se presentan para sustentar el valor, ahí vamos a darnos cuenta cómo también es que la aduana puede caer en cuál es el valor verdadero con el que se vende. Dice, la aduana va a revisar tu valor, siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque como la aduana interviene en ese valor, la aduana tiene que revisarlo, verificar que esté conforme y aceptarlo. Y dice, el momento que hay que considerar para la determinación del valor en aduanas es la fecha en que el servicio aduanero, en nuestro caso del Perú, la SUNAT, acepta el documento mediante el cual el declarante manifiesta su voluntad de despachar su mercancía. ¿Alguien sabe o alguien recuerda cómo se llama el documento en el Perú? ¿Cómo se llama el documento en el Perú que inicia el despacho aduanero? ¿Cómo se llama en el Perú ese documento? La DAN. Muy bien, la DAN. La Declaración Aduanera de Mercancías. El mandato no, el mandato me sirve para hacer la DAN. No, pero el documento es la DAN. La DAN. Entonces, traduciéndolo al tema peruano, porque esto es internacional. No todo lo que estamos hablando ahorita es lo internacional. No es lo peruano lo veremos más adelante. El momento en el que yo numero mi DAN o inicio el trámite de mi DAN, que a esa operación se le llama numeración, es el momento en que determinamos el valor en aduana. Es el momento en que la aduana va a recibirlo y es el momento en que lo va a comenzar a revisar. Es decir, la fecha de registro de la declaración de importación, el precio neto facturado se debe aceptar como base del valor, cualquiera sea la fecha de factura o del contrato de compra-venta. ¿Cómo se compone el valor en aduanas? ¿De qué se conforma? Dice, los siguientes elementos en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Quiere decir que si estos puntos que vamos a ver ahora no están incluidos en el precio realmente pagado por pagar, debemos incluirlos antes de presentarnos a la aduana. ¿Para qué? Para que la aduana no nos observe el valor. Y mira lo que dice. Las comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. El corretaje y las comisiones son terceros, son intermediarios. Son intermediarios, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cuál es corretaje? Cuando tú vendes una casa, tienes una propiedad, una casa, por ejemplo, y contratas a un tercero para que la venda. Yo no sé si ustedes han visto que en algunas casas hay unos letreros, ¿cómo se llaman esto? Hay una empresa que se llama Mac, por ejemplo. Mac vende, ¿no? Ellos venden casas, pero no son los dueños de las casas, sino que el dueño de la casa lo contrata ¿para qué? Para que él se encargue de venderlo.
Y simplemente el dueño va a recibir su dinero y le va a pagar su comisión al del corretaje. Ese gasto por la inclusión de este tercero también se debe sumar al valor en aduanas. Segundo, el costo de envase o embalaje, que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías de que se trate. Por ejemplo, si tú traes una computadora, la computadora no va a venir al aire, pues. La computadora no va a venir sin forro, ¿no? Tiene que venir con un forro, pues tiene que venir con esos forros de plastiquito que se apretan, ¿no? Para que no se golpee, dentro de una caja de cartón, sellada. Ese embalaje primario que forma un todo con la mercancía también debe considerarse. Si es que no está considerado en el valor, porque a veces se lo consideran. Y por último, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. Bien, son las 8, vamos a dejarlo un ratito ahí para ir al break. Regresamos a las 8:15, 8:15 para continuar. Gracias.
Ya, muy bien. Entonces, ahora mañana vamos a continuar con el primer método. Vamos a hacer una lectura, la vamos a hacer aquí en clase y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? En el campus virtual, ayer les pedí, por favor, a todos que revisaran el campus virtual, ¿no? Le pedí que a todos que revisaran, que tuvieran el acceso al campus virtual, sobre todo los que han empezado ayer. En el campus virtual hay un archivo que se llama lectura valoración. Ese archivo está en el campus, pero también para hacérselo más fácil, se los he dejado en el chat del Zoom. También ahí lo pueden encontrar, el mismo archivo es. Vamos a abrirlo. Vamos a cambiar de pestaña. A ver, denme un segundito. Ya. Ya, es un archivo que es de un libro que habla sobre el primer método, ¿no? Empieza acá, en 4.7.1.1, método de valor de transacción. Son 2 hojitas, ¿no? 2 hojitas, una hoja y media en realidad, que habla sobre el método del valor de la transacción. Lo que hemos estado viendo lo explica un poquito mejor, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer, es pequeño, no es mucho, vamos a leerlo, y vamos a hacer un resumen de lo que hemos leído. Esta lectura y hacer este resumen hace que lo que estamos leyendo lo vayamos asimilando y lo vamos poniendo en un resumen. Para esto vamos a tener, ya son 8:20, vamos a tener 35 minutos. 5 para las 9, vamos a culminar, ¿ya? ¿Cómo lo vas a hacer? 2 formas. Si tienes tu computadora, lo haces en un archivo Word y lo subes. Ahorita te voy a decir dónde lo vas a subir. Lo haces en un Word y lo subes. Si no tienes computadora porque te estás conectando en tu celular, vas a agarrar una hoja de tu cuaderno con tu lapicero y lo vas a escribir a mano. Lo escribes a mano, le tomas una foto con tu celular y lo vas a subir al lugar donde yo te voy a decir ahorita. De cualquiera de las 2 formas, para mí vale igual. Sea escrito en la computadora o sea escrito a mano. Eso ya dependerá de los recursos que ustedes estén usando para estudiar. Por eso que para mí los 2 valen igual. Para el que tiene computadora, yo creo que es más fácil hacerlo en Word, ¿no? Para el que tiene el celular es más fácil hacerlo en una hoja, porque en el celular, usar el Word del celular no sirve de nada, ¿ya? Ahora, hacen el resumen. ¿Un resumen qué es? Sacar lo más importante de la lectura y pasarlo a un documento, a una hoja, ¿ya? ¿Dónde lo van a subir? Aquí. Compartimos acá. En el propio campus, abajo de la lectura, hay una manito con un documento. Acá se entrega. Entran acá donde dice resumen 10 del 8, hoy es 10 del 8. Entran acá. A mí me aparece para calificarles, pero a ustedes acá les va a aparecer un botón para subir. No, porque yo tengo el perfil de profesor. El perfil de estudiante tiene un botón para subir. Ahí ponen subir y ahí suben su archivo, sea su Word o sea su foto. Automático va a llegar a mi bandeja y yo lo voy a revisar, ¿ya? Tienen hasta 5 para las 9. 5 para las 9, nos conectamos de nuevo a esta reunión del Zoom grande para llamar la lista y dar por terminada la clase. Este trabajo se hace en clase. Si no lo hacen en este tiempo, no tienen notas simplemente, ¿ya? Estas notas suman al promedio final y también les va a permitir aprender algo más de lo que estamos viendo, ¿ya? Cualquier consulta, duda, yo estoy aquí, me preguntan por el chat o prenden su micro, no hay problema porque yo voy a estar aquí, ¿ya? Entonces, adelante con el trabajo. A ver, me parece que hay alguna consulta, sí, adelante si hay alguna consulta. Profe, disculpe, mire, para hallar el valor es el primer paso, ¿no? Usted ha dado los métodos.
esos métodos es parecido como el RGI de la nomenclatura, ¿no? Para buscar el arancel. Se sigue igual ese método paso por paso, no se puede saltear ninguno, ¿no? Sí, exacto. Sí. Luego de hallar el valor, ahí A ver, recién vamos vayamos a... a hacer hagamos el trabajo primero y al final, antes de llamar la lista, me hacen todas las preguntas, porque están perdiendo tiempo para hacerlo. Hagan en la lectura y al final me haces todas las preguntas y ahí te las aclaro mejor, ¿ya? Para no perder el tiempo con el tema del trabajo. Pero al final sí me haces la pregunta que me querías hacer, ¿ya? A ver, todo ese, sí, exactamente, todo es el método, va a ser el primer método. Ya con los otros métodos vamos a ver otras lecturas, ¿ya? Adelante, al final, a 5 para las 9, hacemos todas las consultas que necesiten, ¿ya? Gracias.
Muy bien. Por favor, ya vayan mandando los resúmenes. Solo ha mandado una persona. Solo hay una persona que ha enviado. Por favor, envíen sus trabajos. A ver, me parece que habían consultas antes del trabajo. Ahora sí las pueden hacer con todo gusto para responderlas, por favor. Adelante. A ver, las preguntas que habían, por favor, no esperen la última hora. Bien, vamos llamando a la lista entonces. A ver, José Álvarez. Alfonso Gutiérrez. Presente, profesor. Andrés Márquez. Andrés Márquez. Miguel Murrieta. Miguel Presente, Murrieta. profesor. Presente. Listo. Amador Navarro. Amador Navarro. Brigitte Pérez. Hilary Ríos. Hilary Ríos. José Rivera. Luis Guillermo Rodríguez. César Vilches. Ya, a ver, no escuché a Andrés Márquez. ¿Se encuentra Andrés Márquez? Amador Navarro se encuentra. Muy bien. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna consulta tienen todavía, por favor? Me parece que alguien que estaba consultando algo sobre el método, de primer método. ¿Cuál fue la pregunta? Bien. Ya, capaz se han olvidado. Si se acuerdan, igual mañana lo pregunto, no hay ningún problema. Bien, con eso llegamos al fin de la clase de hoy. Por favor, manden el trabajo, que eso es nota. A ver, ¿cuántos han mandado? Solo han mandado 2 personas, poquísimo. Tienen que tener cuidado ahí, pues eso es nota. Al final es nota para ustedes. Bien. A ver, me parece que hay una pregunta. ¿De cuál examen? Ah, no, todavía no las he subido. Tengo que subirlo al curso anterior. En esta semana la subo. Listo. Entonces ya nos estamos viendo mañana a la misma hora. Gracias.